Bien amigos, siempre con la grata compañía de Reinaldo Trinidad Ardiles los días jueves, director de Agronoticias. Reinaldo, muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Gusto de tenerte, como siempre. Igualmente es grato reencontrarnos con el público de la macrorregión sur. De arranque, yo te pregunto, el martes tuvieron una reunión en Conveagro, el principal gremio agrario del país, en el cual tú también eres directivo, para analizar y evaluar el tema de sierra exportadora. Eso se ha diferido para la próxima semana, ese convenio. El martes hubo una reunión para evaluar la situación del sector bajo la administración del ingeniero Cayó y se acordó, y así se hizo, en enviarle una carta planteándole una agenda definitiva sobre el tema del agro. Ya se ha llegado a definiciones, la reunión debe realizarse la próxima semana y ahí se clarificará definitivamente el sector. Entre tanto, nosotros hemos hecho, o como Agronoticias, hemos descubierto algo que no sabe el grueso del campo y no saben los gobiernos regionales ni los gobiernos locales. Es la inexplicable reducción del presupuesto para la función agropecuaria en los 3 niveles de gobierno. Hasta hace una semana yo imaginaba, por informaciones publicadas por los diarios económicos, que el recorte era más o menos de 9,5%. Acá tengo el cuadro ya exacto que hemos publicado en Agronoticias, para conocimiento obviamente de las organizaciones de productores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El proyecto de presupuesto público 2012 para la función agropecuaria en los 3 niveles de gobierno se ha reducido en un promedio de 19,32%. Te quedaste corto. Me quedé corto. Esto significa más de 20% si se considera el índice de inflación. Hablemos de 2 o 3%, de modo que rebasa 20%, me quedo corto. Lo curioso del caso es que, preguntado sobre este tema el ministro Miguel Cayó el 21 de septiembre en la Comisión Agraria del Congreso de la República, él dijo que la reducción era del presupuesto del ministerio era de un 2% y que en compensación los gobiernos locales y regionales iban a recibir mucho más que el año anterior. Lo siento, amigo ministro, pero las cifras oficiales publicadas o entregadas por el Ministerio de Economía y Finanzas lo desmienten. Vamos a mencionar. Es muy interesante. El presupuesto para la función agropecuaria en el Ministerio de Agricultura durante el 2011 fue 1.108 millones de nuevos soles. Para el 2012 es 930 millones. Esto significa una reducción de 16,06%. 16% para redondear. El tajo para los gobiernos regionales el 2011 el presupuesto fue 985 millones de nuevos soles, para el 2012 está proyectado 804 millones de soles. La reducción es 18,33%. Es decir, los gobiernos regionales han sufrido una castración mucho mayor que el Ministerio de Agricultura, castración presupuestal. Y para los gobiernos locales o municipalidades, el presupuesto 2011 era de 973 millones, muy cerca de los gobiernos regionales, pero para este año, para el 2012, se ha reducido a 738 millones, lo cual significa 24,15% menos. Casi la cuarta parte. Bueno, y hay algo más. En promedio, el presupuesto 2012 para la función agropecuaria, menos 20% sin considerar la inflación. Estamos comparando acá el presupuesto
se llama presupuesto institucional modificado, PIN. ¿Qué quiere decir? Es curioso, esto los legos no lo van a entender, pero cuando yo integré la comisión de transparencia, de transferencia, debía ser llamada también de transparencia, valga el lapsus, yo me preocupé por preguntar en la oficina de planeamiento agrario, planeamiento y presupuesto, cómo funcionaba el presupuesto. Entonces me explicaron de un modo simple ante varios miembros de la comisión. El ministerio aprueba lo que se llama un presupuesto de apertura. Lo proyectado para el 2012 se llama Presupuesto Institucional de Apertura, PIA. Luego, como generalmente todos los sectores piden, mediante créditos suplementarios o ampliaciones presupuestales, amplían. Es lo que puede ocurrir esta vez. Y eso ya se llama presupuesto institucional modificado. Muy bien, una vez hecho eso, el Ministerio de Economía y Finanzas, por directiva interna, ordena a las oficinas de planificación o presupuesto de los ministerios, de los gobiernos regionales y locales, que pueden gastar solo aproximadamente el 80%, con lo cual el presupuesto real se vuelve menor que el presupuesto de apertura. Todo esto es una trampa que el gobierno nacionalista debería hacer corregir. Acá las cosas hay que manejarlos con transparencia. Muy bien, entonces ahora la pregunta es, ¿y por qué el ingeniero Calló dijo lo que dijo ante el Congreso de la República y los parlamentarios desinformados o desatentos, novicios algunos, se tragaron el sapo? Las posibilidades son dos. Una, que él no conocía. El presupuesto formulado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura a cargo del abogado, no economista, ni profesional agrario especializado en planificación, Eric Uriarte Lozada. El mismo que viene reciclándose desde la época del Fujimorismo. Muy bien, una posibilidad. La otra posibilidad es que este presupuesto fue formulado solo por Economía y Finanzas. Y una tercera posibilidad es que lo que le envió Agricultura, Economía lo tiró al tacho, lo redujo, en fin, razón por la cual Calló no dijo la verdad. Nosotros acá estamos demostrando con cifras oficiales lo que ha ocurrido. ¿Y qué significa esto? Que los gobiernos regionales y locales, que son los más próximos al campo, van a tener menos recursos en un año donde las irregularidades climáticas complican el escenario. En un año donde la crisis internacional que amenaza a nuestro país obliga a prestar especial atención al campo para incrementar la producción. Además, en un año donde el gobierno nacionalista necesita demostrar el cumplimiento de la palabra empeñada ante el pueblo. ¿Qué cosa dijo? El gobierno nacionalista lucha contra la corrupción y transparencia en el manejo del Estado. Inclusión social. Claro, inclusión social, bueno, con este menor presupuesto no hay ninguna inclusión social que valga, porque además el 85% del presupuesto asignado se gasta en personal y gastos generales. Reinaldo, vamos a unos cortes comerciales. Una vez más estamos escuchando de boca de un experto como Reinaldo Trinidad la situación real del agro nacional, la demostración evidente de cómo los gobiernos regionales van a recibir menos dinero del que recibieron en años anteriores. Para el agro. Para el agro. Gobiernos regionales es casi 19% y gobiernos locales casi 25% menos. Y para el agro, y justamente a lo que iba mi comentario, y lo mismo va a ocurrir en las regalías por el concepto del gas, como consecuencia de los temas que venimos tratando desde hace varios meses en este programa. Vamos a unos cortes y regresamos.
Bien amigos, continuamos con Reinaldo Trinidad Ardiles. Hemos hecho una radiografía de la situación presupuestaria del sector agropecuario en el país, que realmente lamentable escucharla de un hombre como tú, creyente, que sigue siendo un creyente, ¿no es cierto?, del proyecto nacionalista. Yo considero, lo hemos dicho editorialmente, que igual que la mayoría de peruanos reflexivos, también en Agronoticias consideramos que el naciente gobierno nacionalista está en lo correcto al mantener la economía de mercado, pero repotenciando el papel rector del Estado para asegurar crecimiento económico con inclusión social. A la vista creo que no hay mejor alternativa para asegurar el desarrollo sostenible de nuestro país. Eso está bien, en líneas generales, con todos los errores. La verdad que me deprime ver los escandaletes que hacen algunos de los otorongos que se camuflaron muy bien, engañaron a sus electores y supongo que engañaron al propio partido, pero tengo entendido que hay instrucciones severas de que eso se maneje, bueno, los que entraron con antecedentes inaceptables y tienen procesos judiciales o ya indicios de delitos, afuera. Bueno, los reflejos con el tema del congresista Romero, el de Madre de Dios, el Comeoro, llamado Comeoro, han sido, digamos, rápidos, ¿no? Se ha tomado una actitud fuerte, exacto, ¿no? Lo de la ministra García Naranjo, no sé en qué termine, yo no creo que le haga mucho favor al gobierno su actitud, ¿no? Claro, aprovecho la ocasión para informar esto. Luego volvemos al asunto del presupuesto, pero quería decir algo. Claro que sí. El Estado compra alimentos más o menos por unos 700 millones de dólares, anual, equivalente de 100. Solo el PRONA compra, eso me lo mostró con cifras la ex ministra Nidia Vilches, 604 millones de soles por año. Solo el PRONA. Muy bien. Hay 5 leyes que disponen que el PRONADE debe comprar directamente de los productores. Eso, así es, y siempre lo conversamos en este programa, Reinaldo. Pero eso no ocurre. Y pues, oye, un día Nidia Vilches nos envió a la gente del PRONADE y en nuestra cara, en Conveagro y delante de Agronoticias, ellos dijeron, señores, este programa no está hecho para comprar de los productores, sino de los que nos aseguren más conveniencias para los consumidores. En el fondo decían, bajo el antifaz de consumidores estaban los burócratas corruptos que viven de la coima. Muy bien. El gobierno anterior, más o menos como con el COFOPRI, hizo la demagogia de entregar las partes del PRONA a cada gobierno regional, o por lo menos hizo el intento. Pero no funciona, porque tiene que funcionar como un sistema. Claro. Lo único que tiene que asegurarse es corregir la ley y asegurarse un manejo profesional del sistema. Lo que ocurre es que cada uno, hoy leí en un periódico, por ejemplo, que la hija del alcalde provincial de Coronel Portillo, Pucallpa, así salió un titular, cobraba 10%. Para asignar las cotas de compra del PRONA. Así es. O de la municipalidad a cada empresa, o cobraba 10%. En el caso del vaso de leche es otro presupuesto similar, Reinaldo, 300 millones de dólares al año, ahora, una cosa así. Súmale a eso lo que se compra para las cárceles, para los hospitales, para las Fuerzas Armadas y Policiales. Es un montón de dinero. Eso significaría, si todo esto funcionara transparentemente, podríamos inyectar al campo. Pero por supuesto. Tú lo dices siempre en los editoriales, en Agronoticias, lo hemos conversado un montón de veces. Exacto. Y algo más. Si, por ejemplo, yo mañana hago el trato, yo PRONA hago el trato con, digamos, la central de Cales de Arequipa para comprarles leche. Majes. De Majes. Muy bien. Con cargo a ese contrato de abastecimiento a futuro, cualquier banco le podría dar crédito a esos productores, con la garantía del mismo contrato. Entonces, eso hay que corregirlo. Bueno, vuelvo al tema del presupuesto para decir algo. Desde aquí me permito invocar a los gobiernos regionales, especialmente del sur, a los gobiernos locales, que se pongan en contacto con Conveagro, porque se va a librar una lucha para que esto se corrija, que está en manos del Congreso Muy bien, de la Reinaldo. República. Muchas gracias. Me hace señas, el tipo nos ha ganado, Reinaldo.
Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Doy pase a mis compañeros en Arequipa.